Buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien, que estén todos disfrutando en sus hogares, en sus casas. Este hermoso domingo, la verdad que agradezco a Dios una vez más por la oportunidad que nos da de estar aquí, de estar con su palabra, de estar compartiendo y estar con una guitarra acá. Bueno, hoy adoraba al Señor y bendecía también su nombre a través de algunas canciones, algunas que me acuerdo, y quería que lo pudiéramos compartir en nuestras casas, en nuestros hogares. Una canción que hace muchos años, por allí por el año 99, cuando llegábamos a Tunuyán, enseñábamos y compartíamos en la iglesia, que habla que en el gozo del Señor yo me fortalezco. Creo que una de las cosas que tenemos que aprender en este tiempo es a gozarnos en medio de las adversidades. Y si hay algo en lo cual puedo fortalecerme, es en el gozo que me da Dios. Es decir, en medio de circunstancias difíciles, de situaciones difíciles, Dios pone en nosotros un gozo que no lo encontramos en otro lugar. La Biblia dice que Jesús nos da una paz que en el mundo no la podemos encontrar. No es una paz que pueda darme el dinero, no es una paz que pueda darme el tener la gran cantidad de trabajo, sino es una paz que me da, más allá de que eso también es bueno, el trabajo y el dinero, es la paz que me da la presencia del Señor, ¿no? Yo les voy a dar una paz, dice el Señor, o les doy una paz que en el mundo no encontrarán. Entonces, al pensar en esto, pienso también en el gozo que el Señor pone en nuestra vida en medio de las situaciones difíciles, ¿no? Cuando estés en un valle de sombra, de muerte, yo estaré contigo, ¿no? Dice el Señor, mi vara te va a infundir aliento, y Él prepara una mesa y prepara un banquete aún delante de mis enemigos, que son muchos, espiritualmente hablando. Él prepara una mesa. Entonces quería compartir con ustedes, por ahí algunos se acuerdan, no soy un gran músico, no lo soy, simplemente digo siempre que soy un pastor, simple pastor, como aquel profeta que fue llamado detrás de la tranquera, ¿no? Y estaba recogiendo higos silvestres. Él no pensaba de que Dios lo iba a llamar, y estando recogiendo higos silvestres, el Señor lo llamó para que llevara un mensaje. No vengo de familia de pastores, ni de profetas, ni de apóstoles. Vengo de una familia que fueron inmigrantes hace muchos años, mis abuelos, una familia de mucho trabajo, mi papá, mi papá ya no está, ya está en la presencia del Señor, mi mamá va a cumplir 82 años, bueno, ellos me dieron lo mejor, y por allí como a los 12, 13 años, alguien me habló del Señor a los 12 años, y me compartió la palabra. Más allá de que siempre busqué del Señor de alguna manera, Él me guardó y Él me cuidó. Bueno, ahí comenzó la gran aventura. Conocido al Señor, luego a los 15 años me bauticé y seguí sirviendo al Señor. Luego conocí a la mujer más maravillosa, que es mi esposa, y estuvimos de novio 2 años. Me casé a los 23 años, ella tenía 21. Tengo 6 hijas maravillosas, 2 yernos preciosos, y también una maravillosa iglesia en la cual Dios nos puso para poder compartir. Recordaba hoy, cuando agarraba la guitarra, que hace muchos años, yo tenía unos 12 años, un poco más, no más, estábamos con mi hermano en cama, engripados, y un amigo mío, Alejandro Layana, llegó a la casa y nos dio 3 o 4 notas para que aprendiéramos a tocar la guitarra. Mi hermano José Luis, que está en Estados Unidos, él aprendió mucho mejor que yo. Bueno, para no hacerse la larga, aprendí algunas notas, y creo que lo que realmente Dios espera de nosotros es que le podamos cantar. En el gozo del Señor yo me fortalezco, y te invito a que allí en tu lugar puedas soltarte, puedas dejar que la presencia del Señor pueda inundar tu vida, tu familia, y le digas al Espíritu Santo que pueda hacer algo nuevo en tu vida. ¿Qué te parece? ¿No? Vamos a orar. Señor,
Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por haber entregado tu vida en la cruz por nosotros. Yo te pido, Dios, que allí en cada hogar, en cada familia, donde estén ahora preparados para escuchar esta palabra, puedas desatar tu presencia, puedas llevar el milagro que están necesitando, puedas derramar de tu gloria, Señor, y un nuevo milagro o pueda ocurrir en cada casa. Oramos por el mundo, oramos por cada nación, oramos por cada presidente, por cada gobernante. Señor, oramos por aquellas personas que están hoy afectadas con tantas situaciones. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que pueda haber paz en cada hogar y para que en medio de la prueba, Señor, en medio de la prueba, pueda haber mucho gozo. Sí, Señor, yo sé que tú lo haces. Hoy es una tarde especial. Hoy es un momento especial. Perdona nuestros pecados. Límpianos de todo pecado, Señor. Limpia nuestra vida. Trae paz, Señor, en el corazón que está, Señor, que está entristecido. En la familia, Señor, donde no hay gozo, ahora declaro bendición, Señor. Y declaramos que en tu gozo, Señor, en el gozo del Señor, nos fortalecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Declaramos esto. En el gozo del Señor yo me fortalezco. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Me da alabanzas nuevas que le canto, que hablan de su amor por mí. Vamos de vuelta. En el gozo del Señor yo me fortalezco. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Me da alabanzas nuevas que le canto, que hablan de su amor por mí. Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti, Jesús. Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Te invito allá en tu casa. El gozo del Señor yo me fortalezco. Me da alabanzas nuevas que le canto, que hablan de su amor por mí. Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti, Jesús. Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti. Dilo ahí. Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti, Jesús. ¿Cuántos quieren? Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti. Y meditar en ti. Y meditar en ti. Señor, queremos en esta tarde meditar, Señor, en ti. Meditar en tu presencia, Señor. Meditar en tu presencia. Queremos estar, Señor, en tu santo lugar. Señor, donde está tu presencia es un santo lugar. Aquel velo se rasgó de arriba abajo para que tuviéramos libre entrada, Señor. No una vez al año, sino en todo momento.
delante de tu presencia para poder habitar en ti. Díselo allí al Señor. Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti, Jesús. Yo quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti. Y meditar en ti. Y meditar en ti. Amén. Dios les bendiga. Qué bueno que es poder compartir esto, ¿no? Saber que tenemos libre entrada al lugar santísimo en todo momento, porque Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. La gloria siempre se la lleva el Señor, porque Él fue el dador de todas las cosas. Y hoy quiero compartirte una palabra en la cual he venido meditando en todo este tiempo. Es un tiempo donde Dios lo ha permitido para que podamos meditar, para que podamos pensar. Hace unas reuniones atrás yo compartía de qué es lo que hemos sacado de todo esto, de toda esta cuarentena, de toda esta pandemia. Creo que mucho más que solamente el estar en casa, el hecho de poder estar aquí, de estar en nuestros hogares, de estar apartados, aislados, porque Dios tiene un propósito. Hoy mi hija me decía que qué triste que estar de esta manera, sin poder compartir con mucha gente que uno ama. Es verdad, pero también entiendo de que hay un gran propósito de Dios para nuestra vida. Una de las cosas que Dios traía a mi mente en estos días es qué es lo que yo tengo como reserva en el Señor. La Biblia enseña de que tenemos que ahorrar. La palabra del Señor nos enseña a través de la hormiga, por ejemplo, que ella en el verano sale a buscar comida y en el invierno no le falta nada. Tiene su provisión, ¿no? Tiene su provisión. La palabra nos enseña a nosotros, a través de muchos ejemplos, que tenemos que tener reservas. Es más, porque a uno no sabe cuando vienen momentos difíciles y tenemos que hacerle frente a esto, ¿no? Es decir, no podemos vivir al día. Hay momentos difíciles, hay momentos en la vida que son complicados y a veces no tenemos la posibilidad de poder enfrentarlas como las cosas como queremos. Pero cuando hay una reserva es distinto. Y no quiero hablarte del tema de una reserva de dinero, sino quiero hablarte de una reserva espiritual. Quiero hablarte de un Dios que tiene memoria, así se llama la palabra que el Señor puso en mi corazón hoy. Un Dios que tiene memoria. Y habla de las ofrendas, pero habla de las ofrendas que hacemos nosotros como seres humanos en nuestro tiempo, en nuestra vida, en lo que tenemos. No está hablando aquí del dinero, está hablando del lugar que le he dado a Dios en mi vida. Yo creo puntualmente, y se lo compartía a mis hijas días atrás y se lo compartía también a Priscila, cuando una persona decide vivir en santidad, es una reserva muy grande, una reserva que tiene luego para hacerle frente en los momentos más duros de la vida. No es lo mismo una persona que sabiendo lo que no tenía que hacer, lo seguía haciendo, más allá de que Dios es un Dios de misericordia, si es un Dios de perdón y es un Dios de oportunidad. Nunca esa persona tendrá la misma reserva que aquella que realmente se guardó, se cuidó, se reservó para el Señor. Es decir, estoy hablando después de que le hemos dado nuestro corazón a Jesucristo, después que le hemos dado nuestra vida a Él, tenemos una nueva vida, una nueva oportunidad. Entonces no podemos nosotros tomar a la liviana o a la ligera esto que hoy le estoy compartiendo. Aquellos que decidieron entregarle un tiempo especial a Dios, aquellos que decidieron entregarle su vida de manera incondicional, aquellos que realmente hicieron a Jesucristo el Señor en su vida,
que Él gobernara sobre su vida, sobre sus familias, esas personas tienen reservas para luego hacerle frente a las situaciones difíciles de la vida. Yo quiero invitarte a que puedas leer conmigo el Salmo número 20. Salmo número 20 fue escrito por el rey David. Y es un salmo muy especial porque es un salmo que tiene un tinte mesiánico, hablando en sí también de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Es decir, habla de una ofrenda. Pero está también en el contexto de un rey como David, que antes de salir a la guerra, ese rey en un altar ofrecía un sacrificio, un holocausto, ponía allí una ofrenda que era quemada, que era consumida. Cuando pensaba en el texto de Salmos 20, en el verso número 3, dice: el Señor haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos vamos a alegrar en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Pero comienza diciendo en el Salmo, en el versículo 1, el Señor te oiga en el día del conflicto. El Señor te oiga en el día del conflicto. Cuando nosotros tomamos un texto, tenemos que entender su contexto también, porque si no hemos enseñado que es un pretexto, ¿no? Tomar pasajes sueltos de acuerdo a lo que yo quiero escuchar o quiero que se me diga lo que yo quiero oír. Pero acá dice, el Señor te oiga en el día del conflicto. Y luego dice, y haga memoria de tus ofrendas y holocaustos. Está hablando acá de aquella ofrenda y de aquel holocausto que Cristo mismo hizo por nosotros, que Jesús, entregando su vida por vos y por mí, se ofreció incondicionalmente por vos, por la humanidad. Hoy estamos en un conflicto, hoy estamos en un gran momento de prueba. El mundo está en una situación de prueba. Dios lo permitió para probar nuestro corazón. Y así como estas situaciones vendrán muchas más y situaciones difíciles, anunciando la pronta venida de nuestro Señor Jesús a buscar a la iglesia, a buscarnos a aquellos que le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón. Y entonces lo que realmente acá está pesando es cuáles son los recursos que yo tengo para poder enfrentar el momento del conflicto. Hay personas que en el día del conflicto, de la prueba, no tienen recursos porque no le entregaron todo a Dios. Y recuerden, lo que yo haga por el Señor, como lo dice 1 Corintios 15:58, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Colosenses capítulo 3, 23 dice, Dios recompensará con la herencia. En Gálatas 6:9 dice que en su tiempo vamos a cosechar si nosotros no desmayamos. Entonces está hablando acá de que todo lo que yo he dado, he apartado en mi vida para el Señor, eso es una gran reserva para poder hacerle frente a las situaciones de la vida. ¿Qué fue lo que le permitió a Jesús vencer en el día del conflicto? ¿Cuál fue ese día del conflicto? Más allá de que tuvo muchos, fue probado, fue tentado en todo, pasó por situaciones que realmente nadie pasó, pero fue aquel momento en la cruz donde él estaba batallando, donde el enemigo estaba haciendo lo imposible para que él no muriera, porque sabía que no había pecado, que se había guardado, y entonces él, sin pecado, podía morir por nosotros los pecadores. Por eso Él puede socorrernos y Él puede ayudarnos, porque Él no pecó, y Él puede ayudarme a mí en el momento de la tentación. ¿Qué fue lo que a Jesucristo le permitió vencer? Como dice Colosenses en el capítulo 2, del verso 3 en adelante. ¿Qué fue lo que le permitió despojar públicamente a los principados y potestades y triunfar sobre Satanás, triunfando sobre él en la cruz del Calvario? Fue la obediencia, fue la santidad.
Esa fue su gran reserva, fue que Él se entregó incondicionalmente. En Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5, habla de algo muy fuerte. Dice, haya en ustedes también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿A quién se lo está diciendo el Señor? Bueno, me lo está diciendo a mí, te lo está diciendo a vos, se lo está diciendo al mundo. Está esperando Él un sentir de parte de la iglesia. Es el sentir más importante. ¿Cuál? Dice que Él, siendo Dios, no le importó el ser igual a Dios como algo a lo cual agarrarse, aferrarse, sino que se despojó de todo. Es decir, Jesús hizo la ofrenda más grande que nadie haya podido hacer en la historia. Se despojó de todo, abandonó todo para venir y encarnarse y tomar forma de hombre y ser tentado y ser probado. Y no solamente eso, en la cruz, esa forma horrible, terrible, que era lo peor que podía existir en el momento, morir de esa manera. Él murió allí por vos y por mí. Ahora, Él se despojó. La ofrenda más grande es despojarme de aquello que es tan importante para mí. El recurso que yo voy a tener y la reserva que yo voy a tener no es agarrando de lo que se... No es teniendo reservas que yo puedo tocar lo tangible, sino que la mayor reserva que puede tener un ser humano es la presencia de Dios en el corazón, que es lo que le va a permitir avanzar. Que tienen mucho. Hay personas que tienen muchas propiedades, hay personas que han logrado muchas cosas en la vida, pero no tienen reserva para con Dios. Y cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la pandemia, cuando viene el momento, como muchos estos que van a venir, no tienen recursos. El Señor traía a mi corazón, y hace mucho yo hablé de esto, y hoy una vez más quiero compartírtelo a vos que estás allí. Había una mujer tsunamita, que le dijo a su esposo, de Reyes capítulo 4, le dijo, mira, esposo, marido mío, ¿no? Su amado, ¿por qué no le hacemos a Eliseo, el profeta de Dios, en la habitación arriba, un lugar, un aposento, para que cuando él venga, él tenga un lugar donde dormir? Pongámosle una cama, pongámosle una mesa de luz, pongámosle un velador, que él esté cómodo, que cuando él venga no tenga que andar allí, que pueda estar tranquilo. ¿Saben qué significa eso? Honrar. ¿A quién estaban honrando ellos? Más allá de que estaban honrando a Eliseo, estaban honrando a Dios, porque el profeta era el vocero de Dios, que hablaba y transmitía palabra del Señor. Y es importante porque dice la Biblia de que lo hicieron. Le prepararon un lugar, un aposento para el Señor, para que cuando llegara el profeta, él pudiera estar allí. Y dice la palabra de Dios que lo hicieron, y cuando venía Eliseo, paraba y estaba allí en aquel lugar con su siervo. Y llegó un momento donde, la verdad, como en todos los momentos, esta mujer hijos. Es una mujer que tenía muchas cosas. Era una persona que tenía recursos, muy reconocida en la ciudad. Pero hubo algo que realmente hizo en su vida, y fue apartar ese lugar para Dios, para el profeta, un aposento. Y desde ese aposento se le profetizó que iba a tener un hijo. Ella le dijo que no se burlara de ella cuando el profeta le anunciaba esa palabra. Pero el profeta le dijo que para el próximo año estaría abrazando un bebé en la fecha que él estaba profetizando. Pasó el año, nació el bebé y, bueno, creció. Pero llegó un momento donde se enfermó el niño, donde le agarró una enfermedad. La Biblia no dice de qué será, de qué fue, pero llegó un momento donde la mujer, después que el niño había fallecido porque murió después de esa enfermedad, lo subió al aposento, lo puso en ese lugar donde ella había preparado para el profeta junto con su esposo y su familia. Lo puso allí. Ese era su lugar, es decir, todo lo que ella había hecho, su servicio, darle al Señor incondicionalmente, sin importarle absolutamente nada lo que la gente fuese a decir, fue el lugar que ella tenía preparado
preparado para poner a su hijo. Si nosotros no tenemos preparado una reserva, si no hemos preparado algo para el Señor, cuando venga el momento de prueba no tendremos a dónde acudir y a quién acudir, porque no tenemos reservas para con el Señor. Puedes tener un montón de cosas y no tener una reserva, es decir, no haberte apartado, no haberle servido, no haberte guardado, no haberte cuidado, no haberte santificado. Esa es la reserva que el Señor está mirando y observando. Cuando fue a pedirle a Eliseo, el Señor no le había ocultado a Eliseo lo que estaba pasando en la vida de esta mujer, pero veía que estaba muy preocupada y en gran angustia. Y entonces Eliseo se fue, ¿a dónde? A ese lugar, al aposento, y allí estaba el niño. Y fue allí donde el Señor usó la vida de Eliseo para que pudiera resucitar. ¿Cómo vamos a hacerle frente a las situaciones de la vida? En el día del conflicto, Dios me pueda escuchar si yo no he tenido una vida de ofrenda para Él. El Señor tenga en cuenta tus ofrendas. Los reyes, como en este caso David, ofrecían una ofrenda antes de poder salir a la guerra. Y dice la palabra que Dios miraba esa ofrenda con agrado porque era una ofrenda de fe. Era una ofrenda que representaba morir. El rey confiaba en que Dios le iba a dar una victoria, pero en ese altar no solamente estaba un animal, sino que estaba la misma vida del rey que se entregaba a la voluntad de Dios. Y entonces, luego el rey tenía una victoria, pero no hay victorias sin ofrendas. No podremos tener paz en el día del conflicto. El Señor haga memoria de tus ofrendas. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, estaba allí, era su ofrenda la que estaba haciendo memoria delante del Padre. Y esa ofrenda fue la que exhibió públicamente a Satanás, triunfó sobre él y Cristo por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Por lo tanto, dice allí la Biblia, que las multas que me eran contrarias, que por cierto tenía muchas yo y seguramente que voy a tener muchas más, pero sé que la sangre de Cristo me lava y me limpia. Las multas que nos eran contrarias a vos y a mí fueron clavadas en aquella cruz. ¿Y por qué? Porque hubo una ofrenda de por medio. El Señor tenga en cuenta tus ofrendas. Dice la palabra en el Salmo 20, verso 3. Haga memoria de tus ofrendas. Entonces, ¿qué está esperando el Señor de vos y de mí? ¿Qué está esperando? Está esperando esto. ¿Qué está esperando que nosotros podamos hacer? Que recapacitemos. Dios no necesita de una ofrenda de dinero para poder ser rico, para poder darme algo a mí. Dios necesita eso porque Él es el dueño de todo. Pero Dios prueba mi corazón para saber cuál es la actitud mía frente a esto. Observa y mira cuál es mi actitud con Él o no. Él sabe si hoy estoy acá simplemente porque es un momento de predicar o compartir nada más o no. Él sabe cuál es la actitud de tu vida. Él sabe lo que yo he puesto en un primer lugar y lo que no he puesto en un primer lugar. Él sabe lo que has puesto en un primer lugar. La pregunta hoy es si realmente Dios puede hacer memoria de nuestras ofrendas. Y si Dios tuviera que hacer memoria de mí, si Dios tuviera que hacer memoria de lo que vos realmente le has dado, ¿de qué se tendría que acordar Dios? Se acordaría seguramente de sobras, de miserias que le damos, como para poder decir que algo estoy haciendo. Capaz que se acordaría de un compromiso muy superficial. Capaz que solamente se acordaría de que nuestra elección fue equivocada. Y pensaba en esta palabra. Cuando Abraham y Lot se tienen que separar, Abraham le dice a su sobrino Lot, elegí lo que vos quieras. Elegí la tierra que vos quieras. Lot tenía mucho, pero ¿saben por qué tenía mucho? Porque estaba al lado de un hombre que ofrendaba. ¿Cuál era su ofrenda? Su vida, su familia y todo lo que tenía. Y Lot de Abraham. Pero llegó un momento donde tuvo que tomar una decisión, como la que tenés que tomar hoy, como la que tenemos que tomar todos en cada momento. Nuestras decisiones tienen mucho peso, pero Dios tiene memoria. Dios tiene memoria. Y llega un momento donde este chico Lot, el sobrino de Abraham, al tomar una decisión, mira para poder elegir unas tierras y ve las llanuras del Jordán. Pero justamente donde pone la mirada, se extendía hacia Sodoma, Gomorra, ciudades totalmente entregadas al pecado, totalmente
entregadas a lo que Dios hace en su palabra. Y fue poniendo sus tiendas en dirección a Sodoma y Gomorra. Y llegó el momento de prueba, llegó el momento donde Dios tenía que probar esa situación, esa decisión de Lot. ¿Qué pasaba allí en esa ciudad? Dice la palabra que Dios lo único que podía ver, que podía escuchar, eran situaciones de pecado, era inmundicia, era gente que había dejado su uso natural en el sentido del sexo, eran personas que se habían olvidado de Dios, no que no conocían, sino que se habían olvidado de Dios, que en su momento tuvieron oportunidad de tomar una decisión y decidieron hacer otra cosa. Y llega un momento, dice la palabra del Señor, que Dios envía 2 ángeles para destruir la ciudad de Sodoma. Y estaba Lot sentado en la puerta. En el contexto cultural, una persona estaba sentada en la puerta de la ciudad. Era porque era una persona que tenía un alto cargo político. Los jueces, por ejemplo. Lot era juez. Lot era rico. Lot era una persona que había logrado mucho. Pero ¿qué pasó? Él, en el momento de tomar una decisión, no tomó la decisión de ofrendarle su vida a Dios, o ofrendarle su familia al Señor, o ofrendarle todo lo que tenía el Señor. Él pensó en él y dejó de lado a Dios. Y cuando llegó el momento de que tenía que hacerle frente a esta situación, ¿saben lo que tenía Lot? Nada, nada, absolutamente nada. Ni siquiera había predicado, ni siquiera había compartido la palabra. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios decidió destruir la ciudad de Sodoma, Abraham, que era un intercesor, dijo: Señor, no lo hagas. Quizás hayan 50 personas allí y tú no puedes destruir, Señor, al justo si hay allí. Dijo Dios: si hay 50 no los voy a destruir. Señor, bueno, ya que estamos orando y compartiendo, quizás hay 45. Señor, no vas a destruir la ciudad por 45. Y el Señor dijo: no, si hay 45 no lo voy a hacer. Señor, quizás hay 30. Señor, quizás hay 30 justos ahí. ¿Destruirás la ciudad porque hay 30 justos? No, si hay 30 no voy a destruir la ciudad. Señor, bueno, ya que estoy acá compartiendo y soy polvo y ceniza delante tuyo y estamos compartiendo y hablando, Señor. Es decir, que estaba Abraham reconociendo el señorío y en mucho temor, hablando con el Señor. Le dice: quizás hayan 20, no hayan 30. Y el Señor dijo: por amor a esos 20, yo no voy a destruir la ciudad. Bueno, Señor, quizás no hay 20, quizás hay 10. Y Dios le dijo: por amor a esos 10, yo no voy a destruir la ciudad. Entonces Abraham se dio cuenta de algo. ¿Saben de qué se dio cuenta? Que no habían justos. A excepción, como dice Pedro, de Lot, que aún a pesar de lo que había hecho, Dios lo consideraba en su corazón como una persona que en algún momento tuvo algo con el Señor. Ahora, ¿cómo termina la historia? La historia termina de que Dios lo tiene que sacar a través de los ángeles de la mano, junto con su esposa y sus 2 hijas, y le dijo: huí, porque voy a destruir todo lo que tenga. Todo lo que está acá lo voy a destruir. ¿Sabe lo único que tenía Lot? Era todo lo que estaba en Sodoma, lo que estaba allí. Eso es lo único que tenía. Los yernos que tenía preparado para sus hijas eran de ahí, que cuando él les dijo que tenían que huir, se burlaron. No tenía nada, no había preparado ofrenda, su vida no era una ofrenda. Su esposa se convirtió en estatua de sal porque se dio vuelta cuando estaba cayendo fuego y azufre. Sus hijas se acostaron con él en una cueva cerca de la ciudad de Zoar, que significa pequeña. Incesto, y de ahí nacen los moabitas y los amonitas, que fueron luego los eternos enemigos de Israel. ¿Qué logró Lot? Nada, más allá de que haya sido nombrado por el apóstol Pedro diciendo de que el justo Lot se encontraba sufriendo en medio de esa ciudad. Él tuvo la oportunidad, pero no tenía recursos. Lo que tenía no servía para el momento de la prueba. En el día del conflicto, el Señor te va a sustentar. Y tenga memoria de tus ofrendas. La ofrenda más grande que Dios espera de vos y de mí en este tiempo es nuestra vida, y es todo lo que tenemos.
absolutamente todo lo que tenemos. La Biblia dice en Lucas capítulo 12, 15, ¿de qué le sirve al hombre amontonar todos los bienes que pueda tener tangibles y materiales y perder su alma en el infierno? Los recursos son importantes para vivir, para comer, para vestirme, para poder hablar, para poder vivir. Pero esto es pasajero, esto es pasajero, esto no es eterno. Entonces pensaba en esta palabra, el Señor te va a asistir en el día del conflicto y tendrá memoria de tus ofrendas. Cuando Cornelio estaba orando a Dios, Cornelio capítulo 10 de Hechos, dice la Biblia de que tuvo un sueño, tuvo una visión, y le dice, el Señor ha escuchado tus plegarias y tiene memoria de tus limosnas u ofrendas de tu vida. Dios, queridos amigos y hermanos, tiene memoria, Dios tiene memoria. Ahora yo pregunto, aquí en esta tarde, en este momento, si Dios se tiene que acordar de algo de vos, ¿de qué se acordaría? Si Dios tuviese que acordarse de algo, ¿de qué se acordaría? ¿Dónde están tus hijos? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿No te das cuenta que lo único que tenemos para poder hacerle frente a la vida en los momentos más duros no es el dinero, no es lo material, sino nuestra relación con Dios y lo que yo le he dado a Él? Dios tiene en cuenta todo, absolutamente todo. No le dijo a Malaquías, ¿por qué me traen el cordero que es cojo, el tuerto? ¿Se lo llevarían al rey? No, difícilmente le llevaríamos algo nosotros o un presente a alguna autoridad, algo que no funciona, algo que anda mal o algo que no sirve. Difícilmente, ¿no? Porque ¿qué queremos? Quedar bien y un reconocimiento. Pero sí lo hacemos con Dios. A Dios le robamos, a Dios no le damos lo mejor, a Dios le mezquinamos y seguimos nosotros acumulando reservas que no van a servir en el día del conflicto. En el día del conflicto, Jehová tenga memoria de nuestras ofrendas, y nuestras ofrendas son nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra santidad. Eso es lo que Dios va a considerar. Yo te invito a que allí en tu lugar donde estás, pienses en esta palabra. Aquella mujer que tenía que enfrentar la muerte de su hijo, tenía un lugar preparado. ¿Cuál es el lugar que tenés preparado para el Señor? ¿Qué le has dado al Señor? ¿Cuál es el lugar que tiene Dios en toda tu vida? La mujer viuda que estaba recogiendo unos palos para hacer su último pan, porque tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y llega Elías, ¿se acuerdan? A Sarepta. Y Elías le pide un poco de agua. Y va y le busca agua. Y le dice, pero pará, te pido también un favor. ¿Me traerías un poco de pan? Y ella le dice, no tengo pan. Tengo un poco de harina. Tengo un poco de aceite. Estoy cogiendo un poco de leña para poder hacer un último pan. Lo voy a comer con mi hijo y luego nos vamos a morir. Y Elías le dijo, no. Hazme a mí primero una torta debajo de la ceniza con ese único aceite que tenés y con esa única harina que tenés, pero dámela a mí primero. ¿Qué significa esto? ¿A quién representaba Elías allí? A Dios, era el profeta. Algunos pueden decir, pero eso está mal, porque yo no voy a sacar de lo mío para poder dárselo todo a Dios. Estoy hablando de tu vida, ¿eh? Estoy hablando de todo lo que Dios te ha dado. Claro, por eso estás como estás. Y en el momento del conflicto no tenés recursos. Y es una queja, y es insulto, y es amargura, y es aflicción, y preocupación porque no tenés recursos. Ahora, la mujer que hizo, dice, creyó a la palabra del profeta, e hizo como le dijo. Y le dio al profeta esa torta hecha debajo de la ceniza. Es decir, más que bien elaborada, lo mejor. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó algo. El aceite no menguó, la harina no escaseó, hasta que el Señor hizo llover sobre la tierra 3 años, más el año que tenían que plantar y esperar la cosecha, casi 4 años. Fue sustentada. ¿Por qué? Dios tiene memoria. Dios tiene memoria. ¿Qué hemos hecho?
cuando hemos recibido una palabra de Dios? Hemos obedecido. ¿Qué es lo que hemos hecho? Vivimos cuestionando la palabra del Señor. Vivimos cuestionando a la autoridad. Vivimos haciendo las cosas como queremos o como las hacemos. Engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Y si le haces caso a tus sentimientos, estás en problema. Hay gente que dice, hacerle caso a tu corazón. Error, hacerle caso a Dios. Porque Él en su palabra tiene lo mejor. Los recursos que vas a tener en la vida no son los que has logrado materialmente, sino los que tenés en Dios. Las personas que han preparado un aposento y le han entregado todo a Dios son las personas que en el día del conflicto, Dios hará memoria. Y así podemos seguir hablando de muchos ejemplos más en la Biblia. Y como este es un salmo que habla del Mesías, el Señor estaba viendo a su Hijo morir en la cruz del Calvario, entregando todo. En Mateo capítulo 3, cuando fue el bautismo de Cristo Jesús, dice la Biblia que una voz del cielo se escuchó y dijo, este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Estoy contento por lo que está haciendo, porque está entregando su vida. Murió en la peor muerte. Cargó con el pecado de toda la humanidad. Nosotros no podríamos cargar con ningún tipo de pecado porque no soportaríamos eso, pero Él lo hizo. Su ofrenda fue tenida en cuenta para que en el día del conflicto Él saliera victorioso. Yo te animo allí, una vez más, en este tiempo de conflicto, en este tiempo de prueba, en este tiempo donde Dios está probando la humanidad. Los ricos se fortalecen en sus riquezas, las personas se fortalecen en sus fuerzas, pero el Señor dice, ellos se fortalecen en sus carros, en sus espadas, mas yo del nombre de Jehová tendré memoria. Tú vienes en contra mío, le dijo David, que predicamos días atrás, con lanza, con espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que te corte la cabeza y se la dé a las aves de los cielos. Y así fue. ¿Por qué? David tenía recursos. David tenía recursos. ¿Cuál? ¿La onda? No. ¿Su gomera? No. Sus tiempos de adoración, sus tiempos de entrega, su obediencia incondicional al Padre, su santidad, su entrega de su vida. En el día del conflicto, tendrás reservas. Tenés reservas hoy. Tus hijos están con vos, están en santidad. Pastor, es difícil en este tiempo. Siempre fue difícil. No es que ahora sea más difícil. Siempre fue difícil. La Biblia dice que Josué, cuando todos se volvían al campamento, él se quedaba en el tabernáculo de reunión. ¿Saben? Cuando Dios tuvo que escoger al sucesor de Moisés, no fue a buscar a otro, sino a Josué. ¿Por qué? Porque Dios tiene memoria. Dice la palabra que hay paga para nuestro trabajo. Dios sabe. Cuando la mujer viuda, la anciana, estaba poniendo sus únicas 2 monedas, ¿la detuvo? No la detuvo. Dejó que pusiera todo lo que tenía. Los otros ponían lo que les sobraba. ¿Los otros tenían más que la mujer viuda? No, queridos amigos. Tenía más que ellos, porque tenía reservas en Cristo. Tenía reservas en Dios. Los bancos mundiales están perdiendo las reservas. Están preocupados porque tienen que hacerle frente a esto. La economía mundial está siendo afectada y muchas familias del mundo están siendo afectadas. ¿Y esto realmente ha afectado? Claro que sí. Pero aquellos que están en Dios tienen sus reservas en Cristo. No perecerán. No hay ladrones que minen ni hurten. No hay orina que pueda corromper. ¿Por qué? Porque tenemos reservas en el Señor. Están preocupados porque en Vaca Muerta ya no puede funcionar porque el petróleo ha caído, porque ya es históricamente el precio más bajo en un barril de petróleo. Las bolsas han caído a nivel mundial, totalmente desequilibrado. El agua en las cataratas del Iguazú menguó. El Paraná está en su nivel más bajo históricamente. ¿Saben de qué habla esto? De que Dios es el que sigue teniendo el control. El hombre no puede tener control.
Depende de Dios de que mande una lluvia para que todo esto pueda volver a la normalidad. Y entonces, ¿cuáles son las reservas más grandes? La presencia del Señor. El que tiene a Cristo tiene todo. Por eso hay que decir, ¿cuál? Despojarnos. Y ahí en tu vida, en tu casa, donde estás, entregale tu vida. Porque si no lo tenés a Cristo, no tenés nada. No tenés nada. Puedes tener en el banco o no. Puedes tener una caja de ahorro o no. Puedes tener ahorros, pero si no tenés a Cristo, no tenés reservas. Y hoy el Señor te está proponiendo algo. En el día de la angustia, y quiero que lo podamos leer para terminar, el Señor te escuchará en el día del conflicto y el nombre del Señor te va a defender. Él te va a enviar ayuda desde su santuario y te va a sostener porque Él ha hecho memoria de tus ofrendas y tu ofrenda es la vida. Yo quiero que ahí en tu lugar pienses en esta palabra, hoy un poco más extendida, hasta hemos podido cantar, en el gozo del Señor, yo me fortalezco. Mi fortaleza no está en el dinero, mi fortaleza no está en los recursos, más allá de que Dios te los va a dar, más allá de que Dios te va a sostener, y más allá de que en medio de esta situación de prueba, Dios te va a levantar, porque es el dueño de todo. Pero tu recurso tiene que ser el Señor. Por eso, pensá en esto. Si Dios tiene que hacer memoria de lo que le has dado, ¿qué Él tiene que recordar? ¿Qué recordará Dios cuando Él habla de y diezmos? ¿Qué recuerda Dios? Cuando memoria de lo que nos enseñaron otra vez nuestros pastores y qué hicimos, ¿qué recordará Dios? Si hoy Dios tuviera que hacer una ayuda en tu día de conflicto, ¿de dónde se agarraría Dios? ¿De dónde se sostendría? En el sentido de lo que hayamos hecho para Él y por Él. Así que quiero animarte en tu lugar, que pienses en esta palabra. Hoy estamos a tiempo. Hoy estamos a tiempo. Abraham tenía muchos recursos. No eran sus ovejas y no era todo el dinero que tenía. Dios en su vida, considerado el padre de la fe, tentado en todo y por todo, en todo sentido. Fue un hombre que se equivocó, fue un hombre que también pecó, pero fue un hombre que tenía grandes reservas en el Señor. Te invito a que allí en tu lugar puedas hoy tener tu mayor reserva y es la presencia del Señor en tu vida. Algunos me dicen, pero yo tengo al Señor. Oh, bien, ok. ¿Y cuáles son tus reservas entonces? Si Dios tiene que acordar de qué, de tus insultos, de tus quejas, de tus malas sangres, aflicciones, ¿de qué se acordaría Dios? ¿O se acordará como una mujer viuda que frente al arca dio todo lo que tenía y Jesús no se lo impidió? El Señor tiene memoria de tus ofrendas y de las mías. Te invito a que ahí en tu lugar le digas al Señor, Señor, hoy aquí en este lugar te pido perdón por haber sido tan egoísta y solamente pensar o hacer las cosas como yo las siento y no entender que más que cualquier cosa engañosa es el corazón. Tengo que cuidarlo porque de él mana la vida. Pero aún él es el más engañoso. No puedo hacerle caso a mis sentimientos porque mis sentimientos me engañan. Debo de hacerle caso a tu palabra. Hoy, Señor, quiero levantar. Señor, quiero ofrecer mi vida. Quiero, Señor, levantar una posesión donde puedas habitar para que en el día del conflicto, cuando venga la prueba, yo tenga donde acudir. Señor, te entrego mi vida. Señor, te bendigo. Y bendecí allí, en el nombre de Jesús, que haya paz, ahora, paz, en el nombre de Jesús, que haya paz, mucha paz en tu vida. Milagros, prodigios, señales. Hay familias que están atravesando momentos difíciles. Oro en el nombre de Jesús, declarando recursos en Dios para tu vida.
Deja de esperar mañana algo de alguien. Espéralo ahora de parte de Dios. Él es nuestro sostén. Espéralo en Él. En el nombre de Jesús te bendigo, te bendigo. Donde quieras que estés, bendigo las naciones en el nombre de Jesús. Bendice las naciones, bendice los presidentes, bendice los gobernantes, bendice cada aquellos afectados por el coronavirus. Señor, que ahora, Señor, tu misericordia una vez más se extienda y haya bendición y sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu familia. Que seas una persona con reservas para que en el día del conflicto Dios haga memoria